Hola. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Simplemente un pequeño repaso primero, ¿vale? Para no perdernos. A propósito, los ejercicios, ya me los habéis enviado varias personas, entonces os mandaré la respuesta por correo, ¿vale? Porque no lo habéis enviado todos y algunos me habéis dicho por qué no habéis podido. Me habéis comentado algo de utilizar Google Classrooms, voy a echarle una mirada. Entonces vamos a ver cómo podemos también agilizar la cosa de los ejercicios sin sobrecargaros, ¿de acuerdo? En principio, aunque sigáis las clases, vayáis haciendo los ejercicios mientras los vamos haciendo, pues debería ser suficiente sin poner una barbaridad de tareas. Bueno, a ver, estamos viendo cónicas, ¿vale? Las cónicas como lugares geométricos, en geometría. Y ahora, hay que tener en cuenta que estamos haciendo geometría analítica, que es una manera de mezclar álgebra con geometría, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo que pensamos en nociones geométricas, pensamos en relaciones entre las coordenadas, ¿vale? Usualmente las relaciones las vamos a dar en forma implícita. En otras palabras, cuando uno piensa en una forma geométrica, está pensando en la ecuación que cumplen los puntos de esa forma geométrica. Y la cuestión es cómo llegamos, en base a nociones geométricas, desde la idea que tenemos de la curva, una curva que cumple esto o lo otro, hasta una ecuación determinada, ¿vale? Bueno, entonces, no olvidéis, si yo tengo curvas de primer grado, ya hemos dicho que eran rectas, ¿no? Rectas, porque una ecuación de primer grado en x y en y tenéis algo por x más algo por y. Vamos a ponerlo todo a la izquierda, ¿vale? Menos c igual a 0. Y esto es una recta. Pero entonces apareció la pregunta de ¿qué son las ecuaciones de segundo grado? Es decir, si yo tengo una ecuación de segundo grado, ¿qué diablos es esto cuando lo pinto? ¿Vale? Teniendo en cuenta que hay ecuaciones de tercer grado, cuarto, quinto, sexto, séptimo y hasta el grado que yo quiera, e incluso que hay ecuaciones que no son polinómicas, ¿vale? Está claro que tampoco puede haber tantas cosas que sean de segundo grado, ¿vale? No puede ser una curva cualquiera. Si yo tuviera una curva que hace todo tipo de locuras, es muy dudoso que una curva como esta sea una curva de segundo grado. Entonces, las curvas de segundo grado, a fin de cuentas, tienen una ecuación que no es tan sencilla como una de primer grado, pero tampoco es tan liante. Sería algo así como ax2 más by2 ahora más cx y estos son todos los términos de segundo grado. Más algo por x, ahora vienen los términos de primer grado, más algo por y, vamos a llamarle e, aunque no sea muy tal, más e por y, más un término independiente igual a 0. Entonces una cosa de segundo grado, ¿cómo es? Y ahora, curiosamente, y dejando de lado ciertas degeneraciones, ¿vale? Resulta que todas las curvas que salen de aquí pertenecen a una familia, que son las cónicas, que son las secciones de un cono, como hemos visto. ¿Vale? Y ahora las cónicas pueden tener el pequeño problema que pueden estar orientadas de maneras muy curiosas, ¿vale? Pero en general, si una cónica vosotros la centráis en el origen, los términos de primer grado se van, ¿vale? Y si vosotros la rotáis, ¿vale? La giráis hasta que esté bien centrada, el término en x y se va. Entonces, si yo las cónicas las centro en el origen y las oriento bien, resulta que por lo general, hasta las que hemos visto ahora por lo menos, puedo dejar el x cuadrado y el y cuadrado pelados, ¿vale? Con un término independiente. Y entonces usualmente lo que hace uno es dividir, ¿vale? Para dejar el x2 y el y2 totalmente limpios. Entonces, a la hora de la verdad, cuando yo centro en el origen, y giro para que los ejes de simetría estén en el origen también, ¿vale? Simetrías en los ejes. Resulta que las cónicas que hemos visto hasta ahora son la circunferencia, que es x2 más y2 igual a r2, ¿vale? La circunferencia también aprendimos a hacerla con un centro en cualquier punto, ¿vale? Porque no es nada difícil. Simplemente era x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y esto se puede escribir, para ponerlo como análogo a los demás, como x2 partido por r2 más y2 partido por r2 igual a 1. Donde r, por supuesto, es el radio. Y esto era la circunferencia. Luego una circunferencia centrada en el origen tiene esta ecuación, ¿vale? La circunferencia no hay que girarla para que desaparezca el x por y,
este de aquí, ¿vale? Porque la circunferencia, si la giro, se queda igual, es una figura totalmente simétrica, ¿vale? Bien, ahora, había otra posibilidad, que era x2, que los coeficientes de x y y sean distintos, partido por a2, más y2 partido por b2 fuera igual a 1. Y sabíamos que a esto se llegaba con una elipse, ¿vale? Esto es una elipse, donde los semiejes son el mayor A y el mayor B, ¿vale? Dependiendo de en qué ejes esté centrada esta elipse, ¿vale? Pero tendríamos una curva como esta perfectamente centrada en el origen, donde esta distancia de aquí es A y esta distancia de aquí es B, ¿vale? Y está perfectamente centrada. Si este número fuera más grande que este, tendríamos que la elipse estaría estirada hacia el eje Y, ¿vale? Este sería el semieje mayor. Y, por último, si los coeficientes de la x y la y son distintos, y además uno de ellos es negativo, bueno, iguales o distintos, ¿vale? Porque si son iguales nos quedaría una hipérbola equilátera, ¿vale? Pero si uno de ellos es positivo y otro es negativo, lo que teníamos era una hipérbola. Y ahora la hipérbola, totalmente simétrica respecto al origen, era una curva que tenía dos asíntotas muy fáciles de encontrar, porque cuando uno toma ¿vale? Este tipo de simetría, ¿no? Todo centrado al origen y todo bien, resulta que las asíntotas pasan por el origen y tiene pendiente b partido por a, ¿vale? Y la hipérbola tenía dos ramas, una por un lado y otra por el otro. Y aquí lo curioso del asunto era que solo había un semieje que fuera real, ¿no? Que es el que iba desde aquí hasta un vértice de la hipérbola. Mientras que el otro semieje, por decirlo así, era imaginario. Bien, a propósito, había un número que curiosamente relacionaba todas estas cónicas, que aquí la excentricidad nos daba 0, aquí la excentricidad daba entre 0 y 1 estrictamente, y aquí la excentricidad daba más grande que 1. Y bueno, esto es desde el punto de vista algebraico, qué ecuación tienen estas curvas, ¿vale? Pero como lugar geométrico había una manera de decir cómo era cada una de estas curvas, ¿no? La primera, que es la circunferencia, era distancia del punto al centro, es constante, el radio, ¿no? ¿Vale? Luego la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya distancia a un punto dado llamado centro es constante, igual al radio. La elipse era distancia de los puntos de la elipse a un punto llamado foco, más distancia de los puntos a otro punto también llamado foco, es igual a un cierto número, que se toma multiplicado por 2 por motivos de conveniencia, y cuya mitad coincide precisamente con el semieje mayor, ¿de acuerdo? Luego la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que la suma de las distancias a dos puntos llamados focos es igual a constante. La hipérbola era lo mismo pero restando. Ahora hay que tener cuidado porque como una distancia puede ser mayor que otra, hay que tomar el valor absoluto. Distancia de P a un foco menos distancia de un P a otro foco, el punto P al otro foco, es una constante a la que también llamamos 2A. Si no tomamos el valor absoluto, recordad que nos quedamos con una sola rama de la hipérbola. Solo con esta o solo con esta. Bueno, entonces, si os fijáis, aquí hay todavía algo que falta. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero hay algo que falta. Bien, a propósito, podéis preguntaros, bien, estas son las de segundo grado. ¿Y cómo serán las de tercer grado? ¿Estarán clasificadas? ¿Vale? Sí, están clasificadas de los tiempos de Newton ya, que hace unos cuantos siglos. Y hay curvas de tercer grado también muy interesantes, particularmente las curvas elípticas, que se utilizan mucho hoy en día. Entonces sigue habiendo montones de curvas de grado superior, pero eso se deja para cursos muy avanzados. Entonces, con conocer las cónicas es suficiente porque aparecen un montón de problemas y porque hay que conocerlas. Ahora, fijaos, aquí falta algo, por varios motivos, ¿de acuerdo? Primero, falta, ¿qué ocurre si la excentricidad es 1? Porque tenemos todo menos excentricidad de 1. La excentricidad tiene que ser positiva porque era el cociente entre dos cosas, ¿no? Entre dos distancias. La semidistancia focal entre el semieje mayor, o si lo preferís, la distancia focal entre el eje mayor. Luego tiene que ser positiva. O 0, ¿vale? Si la distancia focal fuera 0. Entonces, digamos que la excentricidad tiene que estar en el intervalo que va desde 0, cerrado, incluido, hasta más infinito, ¿vale? Entonces, si os fijáis,
Que la excentricidad sea 0 lo tenemos cubierto, ¿vale? Excentricidad 0 lo tenemos cubierto. Entre 0 y 1 lo tenemos cubierto. Y más grande que 1 lo tenemos cubierto, que es lo que nos falta. La curva que tiene excentricidad 1. ¿Vale? Y aparte hay otra cuestión. Cuando habéis resuelto problemas de segundo grado y hemos representado ecuaciones de segundo grado, cuando uno tenía y igual a x cuadrado, si uno dibujaba esto, no salía ni una circunferencia, ni una elipse, ni una hipérbola. Lo que aparecía, y era la típica curva de segundo grado que habéis visto en segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO y demás, era una curva en U, que es una parábola. ¿De acuerdo? Luego la cónica que nos queda ver es la parábola. Y la parábola, curiosamente, es una especie de caso límite. Es justamente la curva que está como límite entre las elipses y las hipérbolas. ¿Vale? La parábola tiene una única rama y no tiene asíntotas porque se abre tan rápido que ninguna recta puede crecer más rápido que ella. ¿De acuerdo? En la hipérbola, esta recta crece tan rápido como la hipérbola, por eso se encuentran. Cualquier recta que tenga más pendiente crece más rápido que la hipérbola y por eso no se encuentran. ¿De acuerdo? Con la parábola eso no ocurre. Cualquier recta que uno tome, aunque empiece más rápido que la parábola al principio, si yo tomo esta recta, aunque va más rápido que la parábola al principio, la parábola siempre la acaba alcanzando, ¿de acuerdo? Siempre acaba llegando a ella. La parábola es una curva que crece tan rápido que supera cualquier recta. Luego es una cosa curiosa, ¿vale? Es un caso límite. Y todas las parábolas tienen excentricidad 1. Cuando hablábamos de órbitas, si os acordáis, porque las órbitas de los planetas siguen estos patrones, cuando un cuerpo estaba ligado al sistema solar y giraba en torno al Sol, tenía una órbita elíptica. Y cuando un cuerpo venía de fuera, muy rápido, tenía una órbita hiperbólica. Iba y se alargaba. Los cuerpos que están justo en el límite, que están en las fronteras del sistema solar y solamente muy infrecuentemente giran en torno al Sol, tienen órbitas prácticamente parabólicas. Son clásicamente los cometas, ¿vale? Los cometas siguen órbitas parabólicas. Están mucho tiempo fuera del Sol, algo los perturba, caen una vez hacia el Sol y se vuelven a ir otra vez a su nube de cometas por ahí. Algunos vuelven porque la órbita es casi excentricidad de 1, pero no llega a 1. Y otros, hay cometas que solo vienen una vez, ¿vale? Entonces, si miráis por ahí en la Wikipedia excentricidades de cometas, veréis que todas las excentricidades son muy parecidas a 1. 0,9995 y cosas por el estilo, o los que no vuelven 1,10, 1,05 y cosas por el estilo. Vale. Entonces, clásicamente, siglos anteriores, muchas veces las órbitas de cometas, sobre todo cuando están cerca del Sol, se aproximan por una hipérbola, y si no quiere saber cuándo vuelven, tiene que recurrir a una parábola, una parábola cuando están cerca del Sol y una elipse muy excéntrica cuando están lejos del Sol. Pero bueno, que es una especie de caso límite. Entonces vamos a ver un poco la parábola, porque es la única cónica que nos queda ya. Con esto tenemos cubiertas todas las curvas cónicas y básicamente todas las ecuaciones de segundo grado. No olvidéis un solo detalle. Si os acordáis de la hipérbola, cuando una hipérbola era equilátera, es decir, cuando A era igual a B, si yo giraba 45 grados, podía hacer aparecer el XY haciendo desaparecer estos dos de aquí, ¿vale? Y eso os daba la curva Y igual a 1 partido por X, que también aparece mucho en aplicaciones. Bueno, entonces vamos a por la parábola. Tenemos una parábola dibujada aquí. Esta es la clásica parábola en forma de U. Ahora veremos cuál es su ecuación con todos los detalles. Pero primero hay que ver cómo se define la parábola como lugar geométrico. Entonces, ¿qué es una parábola? Es el lugar, vamos a poner la letra un poco más pequeña. Pequeña, eso es. Lugar geométrico de los puntos del plano tal es que la distancia, la distancia de sus puntos a un punto llamado foco es igual que la distancia a una recta llamada directriz. A ver, escrito siempre con palabras todas las cosas parecen muy complicadas, ¿vale? Pero en el fondo es una tontería. La cuestión es, imaginaos que ya tengo un punto al que llamo foco, que está aquí, ¿vale? En este caso el foco lo hemos puesto en, si os fijáis, el 0,1. Y tengo una recta directriz, que es la recta pintada en verde.
Esa recta, si os fijáis, es una recta horizontal que pasa también por -1. Luego sería la recta y igual a -1. Bueno, pues cualquier punto sobre la parábola lo que cumple es que la distancia al foco, esta distancia de aquí, es igual que la distancia a la directriz. Como la distancia es el ángulo recto, por eso se suele poner la directriz horizontal, ¿vale? Porque así su perpendicular es la vertical, y entonces es muy sencillo, foco y directriz, encontrar la distancia de la recta. Entonces cualquier punto sobre la parábola cumple que la distancia de un punto de la parábola al foco es igual que la distancia de ese punto a la directriz. Luego estos dos están en la misma circunferencia, ¿vale? Si cogiéramos aquí con un compás, llegábamos aquí. Como siempre, estas curvas no tienen una escala perfecta, ¿vale? Estos dibujos no tienen una escala perfecta. Sobre todo, pues eso, al meterlo en vídeo y con una pantalla y todo eso, la idea de escala se pierde, entonces queda un poco deformado. ¿Vale? Pero esta distancia es la misma que esta. Luego entonces, escrito como fórmula, es muy sencillo. Un punto cualquiera de la parábola, punto xy, lo que cumple es que la distancia del punto al foco es igual que la distancia del punto a la directriz. Esto, escrito en palabras, es lo mismo que esto, como fórmula. Fijaos que la circunferencia y la distancia de un punto ¿no? Distancia a un punto era la misma. Distancia de la circunferencia al punto era la misma. La parábola y la hipérbola se definen por distancias a dos puntos, que eran los focos, ¿vale? O la suma es la misma, o la diferencia en valor absoluto era la misma. La parábola, que es una especie de caso límite, es distancia de un punto igual a distancia a una recta. Distancia de aquí a aquí es igual a distancia de aquí a aquí, ¿vale? Y ahora lo bonito de poner esto en horizontal es que la distancia de un punto a una recta que está en horizontal es la distancia en vertical, porque la distancia desde la perpendicular, cualquier otra distancia sería más grande, ¿vale? Quiero decir así, ¿vale? Sería mayor. Bueno, entonces vamos a convertir rápidamente en este ejemplo que hemos visto aquí con estos números, con estos puntos, la ecuación y luego la vemos en general. Fijaos, me dice la distancia de un punto cualquiera, xy, de este punto xy a f, tiene que ser igual a la distancia de la recta. ¿Cómo era la fórmula de la distancia de un punto a otro? La distancia de p a f. La distancia de p a f era la raíz cuadrada positiva de este punto es xy, ¿no? Xy. Entonces, diferencia de coordenadas al cuadrado es x menos 0 al cuadrado, ¿no? Porque este punto tiene coordenadas 0, 1. Luego, x menos 0 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y ahora, ¿cómo era la distancia de un punto a una recta? Pues valor absoluto de... La ecuación de esta recta era y igual a menos 1. ¿Vale? Hemos cogido una recta. Fijaos, hemos cogido, a propósito, esta recta por debajo del origen y este punto por encima del origen, porque así el origen es un punto de la parábola, porque este punto está a la misma distancia del foco que de la recta, ¿vale? Entonces, típicamente, cuando uno define una parábola, cogéis una recta por debajo del origen y un punto justo a la misma distancia por encima del origen. Y entonces, ya sabéis que la parábola va a pasar justo por el origen, que es una buena idea, ¿vale? Entonces, hemos cogido un punto por encima del origen y una recta paralela, digamos, al eje por debajo del origen. Esto hace que sea muy fácil medir distancias en vertical, y hace que un punto de la parábola sea precisamente el origen. Bueno, entonces mi recta es igual a menos 1 en forma explícita, ¿no? Perdón, en forma implícita. Bueno, es lo mismo en este caso. Luego, si paso todo para la izquierda, es y más 1 igual a 0, ¿no? Luego, la distancia de la recta es valor absoluto de y más 1 partido por, si os acordáis, la raíz cuadrada de el vector normal al cuadrado. El vector normal a esta recta, si os fijáis, ¿quién es? El vector 0, 1, ¿no? Es el vector 0, 1, ¿sí? Entonces esto es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado.
Por supuesto, todo esto va a dar 1, ¿vale? Porque 0 cuadrado más 1 cuadrado es 1, raíz de 1 es 1, ¿sí? Luego al final, lo que os queda es raíz cuadrada de x2 más y menos 1 al cuadrado es valor absoluto de y más 1. Y ahora, si yo elevo al cuadrado a los dos lados de esta ecuación, consigo un doble objetivo. En primer lugar, elevar al cuadrado, me cargo la raíz cuadrada, pero elevar al cuadrado aquí, como el cuadrado elimina los signos, también me cargo el valor absoluto, porque al elevar al cuadrado me va a dar positivo, luego el valor absoluto ya no me importa, ¿de acuerdo? Luego, si elevo al cuadrado a los dos lados tengo x2 más y menos 1 al cuadrado, que es y2 menos 2y más 1, es igual a y más 1 al cuadrado. Me puedo olvidar el absoluto, que es y2 más 2y más 1. Y ahora si os fijáis, el y cuadrado y el y cuadrado se van, el 1 y el 1 se van, y os queda x cuadrado menos 4y, juntándolo así, es igual a 0. Luego, una vez más, como caso límite, que son las parábolas, tienen una de las x al cuadrado y la otra letra la tienen sin cuadrado, ¿vale? Son de grado 2 en una letra y de grado 1 en otra letra. Al menos esto ocurre cuando la parábola está bien centrada, ¿vale? Cuando está como aquí, escogida de la forma más simétrica. Cuidado en otras situaciones porque puede haber sorpresas. Vale, pero eso nos va a ocurrir. En este curso solo vamos a ver parábolas perfectamente centradas, ¿vale? Entonces la forma reducida de una parábola tiene una letra al cuadrado y la otra sin cuadrado, ¿vale? Y con eso ya tenéis cubiertos todos los ejemplos de cónicas que hay, ¿vale? Por decirlo así, cuando aparecen los dos cuadrados, puede ser una circunferencia, una elipse, cuando son todos positivos, o cuando uno es positivo y otro es negativo, tenéis una hipérbola. ¿Y qué ocurriría si se anulara uno de los cuadrados? Os queda una parábola, ¿vale? Las parábolas están dadas por una letra al cuadrado y la otra letra sin cuadrado. Bueno, entonces la ecuación de esta parábola es x2 menos 4y igual a 0. Lo bonito es que como la y no tiene cuadrado, podéis despejarla, ¿vale? Entonces si yo dejo la y sola, os queda y es igual a x cuadrado partido por 4. Y este es el motivo por el que las parábolas son las primeras curvas que le aparecen a uno cuando uno estudia grado 2 con una sola variable, como hicisteis en cursos pasados. Porque es como la y aparece con grado 1, es muy fácil de despejar sin tomar raíces ni cosas raras. Y me queda la parábola en forma de U que conocéis. Las demás curvas, como tienen varias ramas y varias cosas, aparecen raíces cuadradas y por eso tienen parte de arriba y parte de abajo. La parte positiva de la raíz y la parte negativa de la raíz. Como la parábola solo tiene una rama, se puede despejar sin necesidad de hacer raíces cuadradas, al menos cuando está en esta forma, ¿vale? En esta orientación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner la ecuación general de una parábola y vamos a hacer las cosas bien. Entonces vamos a repetir el proceso para cualquier punto. Pero fundamentalmente entonces, no olvidéis, la parábola es el último tipo de cónica, ¿vale? Tiene un foco, que es un punto, y una directriz, que es una recta. Por conveniencia siempre el foco por encima del origen y la directriz, ¿vale? Horizontal y por debajo del origen. ¿Por qué horizontal? Porque así es muy fácil medir la distancia desde la directriz hasta un punto, solamente caer en vertical, ¿vale? ¿Y por qué pongo uno arriba y otro abajo a la misma distancia? Porque así el origen está a la misma distancia de los dos y es un punto de la parábola, porque la parábola se define como los puntos que equidistan de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz, ¿vale? Luego veremos qué pasa si movemos la directriz un poco, si movemos un poco el foco, En general es mala idea hacer que la directriz se gire, ¿vale? Aunque tampoco pasaría nada, ¿no? Si yo tengo que esto es una directriz y que esto es un foco, ya os podéis imaginar cómo va a ser la parábola, bueno, dependiendo de quién sea el valor, ¿vale? De esa distancia, pero bueno. Va a ser punto medio, ¿vale? Y luego para aquí y para aquí, ¿vale? No tiene ningún problema. Siempre sabéis que hay aquí un punto medio, ¿vale? Y los demás puntos tampoco serían muy difíciles de encontrar, ¿no? Sería esto en perpendicular igual a esto por el camino más corto. Son los puntos en los que esta distancia es igual a esta. Ahora, cuando uno cambia la orientación de esta recta y pone el punto donde le da la gana, la ecuación de esta parábola puede ser mucho más complicada que algo tan sencillo como la x con un cuadrado y la y pelada.
pueden empezar a aparecer términos independientes y otros factores de segundo grado. Entonces no nos vamos a meter ahí, ¿vale? Vamos a pensar solamente cuando la directriz es paralela a un eje y el foco está al otro lado del origen. Bueno, entonces vamos a por la ecuación en general. Entonces volvemos a pintarnos una parábola. Luego veremos algunos ejemplos y tal. Esta parábola tiene p igual a 2, ahora veremos qué quiere decir eso de p igual a 2. Vamos a ponerla un poco más pequeña. Muy bien. Entonces la cuestión es, dado el foco, ¿vale? Me dan el foco. Y ahora, el foco lo vamos a poner en el eje Y, por aquí, ¿vale? Y vamos a ponerlo, para que los cálculos salgan bien, en las coordenadas 0, porque está en el eje Y, y p partido por 2. Yo os podéis decir, jolín, podría ser llamado, ¿no? 0c, como llamamos a los focos, ¿vale? Es tradición en las parábolas, en vez de llamarle c, llamarle p. Y curiosamente, a esto lo llamamos a llamar p medios, porque lo que queremos es que de aquí a la recta haya p, ¿vale? Esto es lo de siempre. Si no ponemos el p partido por 2 aquí, ponemos una c o un p en vez de p partido por 2, luego las ecuaciones quedan un poquito más feas porque aparecen con fracciones metidas por en medio o con factores de 4 y cosas por el estilo. Entonces, conviene muchas veces seguir, ¿vale?, la notación que se ha convenido después de muchos años de mucha gente trabajando con parábolas. Entonces, en vez de llamarle 0c, ¿vale?, o 0p, se le llama 0p partido por 2, para que las ecuaciones le quedan a todo el mundo igual. Bien, entonces lo que nos están diciendo es que esta distancia de aquí a aquí es p medios, donde p es un número que yo elijo cuando sitúo el foco en ese sitio, ¿de acuerdo? Si yo quiero colocar, por ejemplo, el foco en 2, quiere decir que p sería 4, porque 4 entre 2 es 2, ¿de acuerdo? Bien, y por supuesto entonces esta distancia de aquí también es p medios, ¿vale? Luego la directriz va a ser la recta y igual a menos p partido por 2, porque está por debajo del origen, ¿vale? Ya os digo que la elección de ese p medios es simplemente una conveniencia para que las ecuaciones queden más limpias, ¿vale? Al igual que antes llamábamos 2a a la longitud total de la cuerda cuando hacíamos la elipse, ¿eh? Bueno, entonces, dado el foco, y el foco lo colocamos en el eje Y y en p medios. Y la directriz. Que vamos a cogerla como una recta paralela al eje X, la ecuación Y igual a menos p medios. ¿Vale? Entonces, el número p, que es la distancia desde el foco hasta la directriz, ¿vale? De foco a directriz hay distancia p, se le llama el parámetro, ¿vale? P, que es un número positivo, ¿vale? Es el parámetro. Por eso se llama P. De la parábola. Y ahora no sacamos la hipérbola, porque era un poco igual de rollo que la elipse, ¿vale? Pero vamos a sacar la parábola. Es exactamente el mismo cálculo de antes con las mismas simplificaciones. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco. La distancia, entonces, de un punto cualquiera, esto es una P mayúscula, de un punto cualquiera al foco, tiene que ser igual a la distancia de un punto cualquiera a la directriz, ¿vale? Si yo tengo un punto cualquiera en mi parábola, la distancia de, vamos a ponerle en color rojo, ese punto al foco tiene que ser igual, vamos a ponerlo en verde, que la distancia del punto a la directriz, ¿de acuerdo? Esas dos distancias tienen que ser idénticas, ¿vale? ¿Cómo es la distancia del punto al foco? Al punto se le dan coordenadas genéricas, ¿no? X, Y. Este es el punto P mayúscula, X, Y. Muy bien, pues simplemente lo que acabamos de hacer, la raíz cuadrada de x menos 0, que es x cuadrado, ¿no?, más y menos p partido por 2 al cuadrado, esta es la distancia del punto al foco, tiene que ser igual
a la distancia de un punto a una recta. Ahora, lo que decíamos anteriormente, esta recta tiene como vector normal, obviamente, el vector 0x, 1y, ¿no? El vector 0, 1. ¿Vale? Luego abajo tenemos el módulo del vector normal, que por suerte es módulo 1, luego no nos da raíces de nada. Y arriba es el valor absoluto de la recta con todo pasado a la izquierda. Si os acordáis de estas fórmulas, quedaría recordar. Bueno, entonces como hemos hecho antes, elevamos al cuadrado a los dos lados. No olvidéis que elevar al cuadrado en una ecuación es peligroso porque puede aparecer más soluciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso, como todas las magnitudes involucradas son positivas, no hay ningún problema. Entonces la raíz se nos va en este lado, y cuadrado, x2, perdón, más y menos p medios al cuadrado, es igual a, abajo nos queda 1, esto sigue dando 1, ¿vale? Esto da 1. Luego tenéis y más p medios al cuadrado. Interesante el hecho de que es cierto que el valor absoluto elimina el signo, pero elevar al cuadrado también elimina el signo, ¿no? Entonces, como el cuadrado hace el trabajo del valor absoluto podéis quitarlo de aquí, porque el cuadrado ya está haciendo su trabajo. Muy bien, entonces x2 más y2 menos p por i, aquí podéis ver, ¿vale? Porque es buena idea tomar p aquí, ¿vale? Porque es buena idea tomar p medios, porque se cancela con el doble, ¿vale? Del cuadrado. Sí, es cierto que ahora me aparece p2 partido por 4, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que me va a aparecer en el otro lado y también se van a cancelar. Y aquí es i cuadrado más p por i más p cuadrado partido por 4. Estas p, por supuesto, minúsculas, ¿vale? Estamos hablando de un parámetro. Muy bien. Y ahora, ¿qué ocurre? Que el i cuadrado se va con el i cuadrado y que el p cuadrado partido por 4 se va con el p cuadrado partido por 4. Luego, típicamente, la gente suele escribir la ecuación finalmente como x cuadrado igual a 2 veces p por i. Si no hubiéramos tomado el p partido por 2, nos quedaría 4 veces p por i, ¿vale? Esta es la ecuación de una parábola de parámetro p. De parámetro, muchas par por aquí, parábola de parámetro p. ¿Y qué es el parámetro p? Si uno quiere pensarlo así, pues algo así como la distancia entre foco y directriz, ¿vale? Mientras que el p partido por 2 es en cierto sentido la semidistancia focal, si uno quiere pensarlo así, pero es un poco peligroso pensarlo así, ¿vale? Porque esto no es un punto, es una recta, ¿vale? Entonces p es la distancia de foco a directriz. ¿Vale? Y no tiene más. Por ejemplo, en la que dibujamos antes, vamos a hablar atrás un momentillo, en esta que tenemos pintada aquí, es x cuadrado menos 4 por i igual a 0, ¿verdad? ¿Quién es p entonces? Si es x2 menos 4i igual a 0, la parábola que tenemos aquí, y la ecuación es x cuadrado menos 2pi igual a 0, obviamente esta parábola que tiene p igual a 2, ¿vale? Y hay que decir que p sea igual a 2. Que p sea igual a 2 quiere decir que de foco a directriz hay 2 unidades. 1, 2. ¿De acuerdo? Vale. Es simplemente eso, digamos, distancia de foco a directriz es la p. Vale. Ahora la pregunta es, muy bien, ¿en qué afecta la elección del número p, la distancia de foco directriz, a la forma de la hipérbola? Perdón, a la forma de la parábola. Vamos a verlo en un momentillo, ¿de acuerdo? Me he creado por aquí, con un programa de una cosa llamada Python, varias gráficas. Entonces vamos a ver. La que está pintada en negro, esto está escrito para que esto, que es la leyenda de colores, está escrito para que lo entienda un ordenador, ¿vale? Los ordenadores, que no son particularmente listos, a menos que se programen muy bien, y ni aún así, cuando ven i igual a, por ejemplo, x cuadrado, lo que hacen ellos es, primero, la i no la escriben, y luego x cuadrado lo escriben como, muchos lenguajes de programación, como x cuadrado, ¿vale? Lo escriben así, x cuadrado. Entonces lo que nos está diciendo esto es que la parábola que está pintada en negro es la parábola i igual a x2 partido por 4, ¿vale?
O si lo preferís, x2 es 4i, que es precisamente la parábola que teníamos antes, ¿vale? Luego p es 2, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces todas estas parábolas son justo como las que estamos estudiando. Tienen la directriz en -1, por aquí. Esta es su directriz, que es igual a -1. ¿Vale? Y cuando p es 2, el foco está en 1. Luego para esta curva de aquí, p es 2. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver la curva verde. La curva verde es igual a x2 partido por 6, ¿no? Igual a x2 partido por 6, lo podéis ver en la leyenda. Y es igual a x2 partido por 6, ¿no? Entonces, rápidamente tenéis que x2 es igual a 6i, o lo que es lo mismo, p es 3, no olvidéis que en la ecuación es x2 igual a 2pi, ¿vale? 2pi. ¿Vale? Como p es 3, lo que se está diciendo es que el foco de la de color verde, vamos a respetar el código de colores, ¿de acuerdo? Para la negra está el foco en 1 y la directriz en -1, ¿vale? Entonces, para la verde, el foco está en 3 medios, que es 1,5, y la directriz está en -1,5, ¿vale? Las dos equidistantes del origen, ¿vale? Ups, vale. Luego, esto es p igual a 1, esto es p igual a 1,5, ¿vale? Bueno, y podéis ir viendo las demás, ¿de acuerdo? Esta de aquí tiene p igual a 4, ¿de acuerdo? Luego hay que decir que el foco de la roja está en 2 y la directriz está en -2, ¿vale? Porque de 2 a -2 hay -4. Y la amarilla tiene entre 12, luego su p es 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el foco está en 3, que es aquí, y la directriz está en -3, que está por aquí abajo. Entonces, si os fijáis, la idea viene a ser esta. Cuanto más lejos están foco y directriz, más abierta es la hipérbola, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa con la azul? Que es una parábola muy cerrada. ¿Qué pasa con la azul? La azul es, si os fijáis aquí, la azul es 2x cuadrado, ¿no? Es decir, igual a 2x cuadrado. Entonces, x cuadrado es i2 partido por 2, ¿no? Si lo que perdón, igual a i partido por 2, perdón, igual a i partido por 2. Perdón, no estoy particularmente ágil. Muy bien, es i partido por 2, ¿no? Luego, si lo que acompaña a la y es 2p, que en este caso es un medio, si 2p es un medio, quiere decir que p es un cuarto, ¿vale? Luego, para esta azul, tenéis que p es un cuarto. ¿Y eso qué quiere decir? Que para el azul, el foco está en un cuarto, aquí. Y la directriz está en i igual a -1 cuarto, que es por aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, la parábola os queda tremendamente cerrada. ¿Vale? Y entonces, cuanto más cerca están foco y directriz, más cerrada es la U. Y cuanto más lejos están foco y directriz, más abierta es la U. Atención, no tiene sentido aquí hablar mucho de, ¿sabéis?, de la excentricidad como distancia semifocal entre el semieje mayor, porque no hay semieje mayor, ¿vale? O semieje real. Entonces, todas estas curvas curiosamente tienen la misma excentricidad, que es excentricidad igual a 1. El por qué la excentricidad es 1 y de dónde sale este número para este tipo de curvas, hay que verlo cuando uno unifica todas estas ideas, ¿vale? Aparecen con ciertas ecuaciones que unifican todas las cónicas y todo eso. Es muy fácil de ver en lo que se llama coordenadas polares, ¿vale?
pero todavía no podéis verlo. Entonces, curiosamente, todas las parábolas, independientemente de lo abiertas o cerradas que sean, tienen excentricidad igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es su forma? Pues, cuanto más grande es el parámetro, más abierta, ¿vale?, es la parábola. Porque más alejados están foco y directriz y por tanto, más gradualmente crece la distancia. Sin embargo, si el parámetro es pequeño, foco y directriz están muy juntos, entonces tenemos una U muy cerrada. Si el parámetro fuera 0, tendríamos algo parecido a una recta vertical, una semirrecta vertical, ¿vale? Y si el parámetro es infinitamente grande, tendríamos algo muy parecido a una recta horizontal. Pero no exactamente, ¿vale? Las parábolas siempre están entre esos dos casos, ¿vale? Bueno, otra cuestión. Entonces, no siempre vais a tener las cosas así. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo tengo los ejes, en general, yo sugeriría que para una parábola, a menos que os digan el rollo del parámetro, uno se aprende la ecuación, ¿vale? X cuadrado es 2pi. X cuadrado es igual a 2 por p por i. ¿Vale? Pero esto es solamente la ecuación de una parábola muy especial, que es cuando cuando la directriz está por debajo del eje, en horizontal, y el foco está equidistante por arriba. Entonces es un tipo de parábola muy especial. Entonces yo sé que la ecuación x cuadrado menos 2pi describe justamente la parábola que hace esto, ¿vale? Ahora, en ciertas circunstancias, uno tiene que encontrar parábolas con otras ecuaciones. Por ejemplo, imaginaos que me piden, oye, ¿cuál es la ecuación de la parábola? Perdón. Por ejemplo, y esto viene también en vuestro libro. ¿Cuál es la ecuación de la parábola que tiene, por ejemplo, el foco por encima del eje, aquí, en i igual a 2, perdón, la directriz en i igual a 2 y el foco, por ejemplo, en el punto 0 menos 2, es decir, justo la situación contraria. ¿Cómo encuentro yo la ecuación de esta parábola? Ya no va a ser exactamente igual a esto, ¿vale? Si sois un poco listos os podréis dar cuenta de que lo que habría que hacer es cambiar el signo aquí, porque la voy a tener justo en vez de para arriba, para abajo, ¿vale? Pero imaginaos que no se me ocurre. La situación afortunada es que es tan fácil, es tan barato sacar la ecuación de la parábola a partir de la definición, que no vale la pena muchas veces ni memorizar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que el parámetro posiblemente sea 4, ¿verdad? ¿Por qué? Sigo teniendo exactamente lo mismo, ¿no? 2 para arriba, 2 para abajo. Pero entonces la cuestión es, la distancia de un punto de la parábola a f va a ser igual que la distancia de un punto de la parábola a la directriz, ¿no? Y ahora, ¿quién es la distancia de p a f? Pues la raíz cuadrada de x cuadrado más i menos 2 al cuadrado. Lo saquéis en un segundo, ¿vale? Y esto tiene que ser igual al valor absoluto de i menos 2, lo paso al otro lado, ¿vale? Partido por, ya sabéis que esto va a dar 1. Eleváis al cuadrado en los dos lados, rápidamente os queda x2 más i2 menos 4i más 4 igual a, y esto también queda al cuadrado, luego es i2 menos 4i. Ay, esto es un más, perdón, porque está por debajo, ¿vale? Ya decía yo. Menos 4i más 4. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se vuelve a ir, es tan rápido encontrar esto, que muchas veces no vale la pena ni andar memorizándose la ecuación para debajo de los ejes con un menos, la ecuación para encima de los ejes, no sé qué. ¿Qué queda? x2 igual a menos 8i. ¿Vale? Luego, obviamente, si os fijáis, lo que tenéis en la ecuación es x cuadrado es igual a menos 2 por p por i. ¿Vale? Como el parámetro es 4, es x2 menos 2 por 4 menos 8i. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Que puede parecer pues también muy complicado, pero no es nada. Simplemente la cuestión es, siempre la idea es la misma. Es tan barato sacar la ecuación de una parábola que no vale la pena andar memorizando demasiadas cosas. Conviene memorizar la forma típica con el parámetro, pero en fin, sabiendo que el parámetro es de distancia foco-directriz, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que me ponen el foco aquí, en este eje, menos 3, 0. Este es el foco. Y me ponen la directriz como la recta igual a 3. Vamos a hacerlo bonito, x igual a 3. Vamos a hacerlo más atractivo, ¿vale? X igual a 3. La directriz es x igual a 3.
Muy bien. ¿Cómo encontramos esa parábola? Pues la idea es exactamente igual. Yo quiero que la distancia de un punto de la parábola al foco sea igual a la distancia de un punto de la parábola a la recta directriz, ¿no? Tengo la ecuación del foco y tengo la ecuación de la directriz. Luego esto está tirado. Esto es raíz cuadrada de... Ahora, cuidado. X más 3 al cuadrado, ¿no? Más y cuadrado, ¿vale? Es X menos coordenada primera del foco, que es menos 3, más 3, ¿vale? E Y menos coordenada segunda del foco, que es Y menos 0 al cuadrado, ¿vale? Igual a valor absoluto de la ecuación de la recta con el 3 pasado para el otro lado, ¿vale? Dividido por raíz cuadrada de los módulos del vector normal. Y esto es igual de fácil, porque como la recta es vertical, el vector normal es el 1, 0, ¿verdad? Porque es 1x más 0y. Luego, raíz cuadrada de 1 cuadrado más 0 cuadrado. Si os fijáis, queda igual de fácil. Mientras la recta sea horizontal o vertical, la raíz cuadrada de abajo no molesta lo más mínimo. Eleváis al cuadrado en los dos sitios y hacéis el producto notable, ¿no? x2 más 6x más 9 más y cuadrado es igual a x2 menos 6x más 9. Y ahora, os cargáis el x cuadrado, que está en los dos lados. Fijaos que ahora que es el x cuadrado, ¿vale? Porque hemos cambiado de horizontal a vertical. Os cargáis el 9, que está en los dos lados, y os queda y cuadrado igual a menos 12x. Lo que nos sugiere que el parámetro es 6. Es decir, que la distancia entre foco y directriz es 6. Efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Incluso un caso más bestia todavía. Podemos llamarle bestia a esto. Ya os digo, mientras la recta sea vertical u horizontal, la directriz no hay ningún problema. Imaginaos que quiero la parábola. Vale, perdón. La parábola. X e Y. Vamos a poner el foco en el origen, por fastidiar. Foco en el origen. Esto es el foco. Y vamos a poner la directriz, por ejemplo, 4 para atrás. 1, 2, 3, 4 aquí. Vale, a pulso. Esto es la recta x igual a menos 4. Muy bien. ¿Cómo va a ser la parábola? Vamos a poner la parábola en azul. Hombre, la parábola uno esperaría que fuera algo así, pasa por el punto medio y se va para acá, ¿verdad? Algo por el estilo de esto. ¿Cuál será su ecuación? Pues muy fácil. La distancia, ¿vale? Vamos a ponerla ya como raíz cuadrada, ¿vale? X menos 0 al cuadrado, lo ves, x cuadrado, ¿no? Más y menos 0, más y cuadrado. Esto es igual a la distancia de un punto de la parábola a esta recta, que es la recta x menos 4, ¿no? X igual a menos 4. Luego, valor absoluto de x más 4, paso el 4 para otro lado, dividido por su vector normal, que sigue siendo el 1, 0, ¿no? 1 cuadrado más 0 al cuadrado. Elevo al cuadrado los dos lados, x2 más y2, aquí no tengo ni producto notable, es igual a x2 más 8x más 16. Si os fijáis, aquí aparece un término independiente que no se va, porque he desplazado la parábola del origen. Entonces aparecen ya términos de regalo. ¿Qué es lo que se va? X cuadrado se va con x cuadrado y os queda y cuadrado es igual a 8x más 16. Si os fijáis, esto sigue sugiriendo que P es 4. Efectivamente, P es 4. El parámetro es 4. ¿Vale? Porque no olvidéis que es I2 es igual a 2pi, ¿vale? Más un término de regalo por aquí, por haber desplazado las cosas fuera del origen. Los términos independientes en cuádricas, ¿vale? En cónicas aparecen por desplazamientos fuera del origen. Vale, entonces la ecuación de una parábola cualquiera con el foco en un punto que os dé la gana y en general la directriz vertical u horizontal es muy sencillita. Aunque la directriz no fuera ni vertical ni horizontal, sería muy fácil de hacer, ¿vale? Escoger esta ecuación, elevar al cuadrado de los dos lados y ya está, y agrupar todo. Luego la ecuación de la parábola es muy facilita de encontrar, sea quien sea su foco y sea quien sea su directriz. No vale la pena memorizar cosas. Sí que es conveniente de todas maneras que recordéis que cuando una parábola es con forma de U para arriba, pues ¿qué va a ser? X cuadrado es igual a, en fin, no hay que tener mucha imaginación, 2pi, siempre que pase por el origen, ¿vale? Si va para abajo, pues hombre, lógicamente, x cuadrado es menos 2pi. Y ahora, si va para aquí, en horizontal, pasando por el origen,
pues la y se cambia por la x, y cuadrado es 2px. Y si va así, pues y cuadrado es menos 2px. Pero es tan barato sacar cualquiera de estas, a partir de los datos que nos dan, que no tiene mucho sentido andar memorizando rollos. Bueno, un último detalle, por favor, que no viene en el libro, cosa que me sorprende un poco, sobre la parábola. La parábola tiene una propiedad absolutamente notable y única, ¿vale? Cada una de las curvas que hemos visto tiene sus propiedades especiales, pero la parábola tiene una propiedad muy notable, y es la siguiente. Se utiliza muchísimo continuamente, y veis por la calle los usos de esta propiedad de manera cotidiana. Si os acordáis, esta parábola que tenemos aquí, que era la de p igual a 2, tenía el foco en el 1, ¿vale? En el 0, 1, aquí. Bueno, pues entonces, los focos de la parábola tienen esta propiedad. El foco, vamos. Si yo voy desde el foco, vamos a hacerlo con líneas rectas bien dibujadas y en amarillo. Si yo voy desde el foco hasta cualquier punto de la parábola, imaginaos que yo disparo, por ejemplo, desde el foco, pues una pelota, ¿vale? Y esta pelota de billar, una bola de billar, va hasta llegar al foco. Cuando algo rebota en una pared, no sé si os lo han explicado, pero la cuestión es, si yo cojo la recta tangente a la pared, ¿vale? Y luego cojo la normal a la pared, quizás sea buena idea pintar esto en verde para que se vea un poquito mejor. Un minutillo. Así. ¿Vale? La pelota viene por aquí e incide aquí. Bien. Siempre el ángulo de incidencia de un cuerpo sobre una pared, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflejo, ¿vale? Es decir, si la pelota entra con este ángulo, se refleja exactamente con el mismo ángulo. Bueno, pues la parábola tiene la propiedad muy notable de que siempre que se refleja un cuerpo que se tira desde el foco, se refleja hacia arriba. Se refleja en vertical. No importa desde dónde lo tiréis, ¿vale? Si yo tiro esto desde aquí, hago el asunto de la tangente y la normal, esto se refleja en vertical. Si yo tiro esto hacia acá, ¡pum! Cuando se refleja en vertical. Hay gente que juega al billar con mesas de forma parabólica por este motivo, ¿vale? Si dais con el foco, todos los reflejos son en vertical. Si yo tiro por aquí, esto se refleja en vertical. Si yo tiro, por ejemplo, una bola hacia aquí, la bola se refleja hacia arriba exactamente, ¿vale? Todas las bolas que yo tire, todas las cosas que yo lance desde un foco hacia la parábola, reflejan siempre hacia arriba. ¿Vale? Esta también. Y ahora, ¿por qué es importante esta propiedad? Porque uno puede aplicarla a la inversa. Imaginaos que yo tengo una antena o la luz de un faro. Yo tengo un faro, por ejemplo, o una bombilla. Y pongo una bombilla aquí, justo en el foco de la parábola. Y ahora me consigo un espejo con forma de parábola, como esto, ¿vale? Son un poco difíciles de fabricar, pero se fabrican por millones en este mundo, todos los días. Bueno, bien, me curro un espejo en forma de parábola. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando brilla esta bombilla, todos los rayos de la bombilla que van hacia afuera, luego se reflejan justo hacia arriba, ¿vale? Entonces, poner una bombilla en el foco de una parábola y un espejo parabólico alrededor de la bombilla consigue que toda la luz de la bombilla se dirija, bueno, buena parte de la luz de la bombilla al menos se dirija hacia afuera, justamente en línea recta. Esto es lo que se utiliza en vuestras linternas, en los faros de los coches y en un montón de aparatos parecidos, ¿vale? Muchos reflectores de luz son parabólicos por eso. Si yo pongo la bombilla en el foco, con un pequeño espejo parabólico alrededor consigo que la luz se concentre toda en una dirección, los rayos vayan paralelos y tengan un máximo alcance justo en la dirección que yo quiero. Y al revés, si vosotros tenéis un emisor de sonido, de luz o de radio muy lejano y queréis concentrar toda la señal en un detector, lo que hacéis es, alrededor del detector ponéis un reflector parabólico y esas señales que vienen de muy lejos con rayos paralelos convergen todas las señales sobre el detector que está en el foco y eso aumenta muchísimo la ganancia de la antena, ¿vale? Y por eso pues veis antenas parabólicas desde para señales de televisión hasta para radioastronomía, ¿vale? Para señales muy tenues que vienen de muy lejos, ¿vale? La idea es que un emisor muy lejano, cuando os llega a vosotros, los rayos del emisor son prácticamente paralelos, ¿vale? Por estar tan lejos, que llegan paralelos. Entonces si yo intercepto esos rayos con una parábola y pongo un sensor aquí, todos estos rayos se concentran sobre la parábola y me dan una ganancia máxima de señal.
¿vale? Entonces la parábola es una de las curvas más importantes que hay solamente por eso. Así que una bonita pregunta es, ¿cómo construyo yo una parábola, no? Para mi telescopio, pongamos por caso. Para construir una parábola es muy sencillo. Partid de unos ejes, ¿vale? Y ahora, elegid un foco y una directriz. Usualmente os va a interesar que el foco esté cerca de la directriz para que la parábola os quede abierta, ¿vale? Porque si queréis un receptor o queréis un faro o lo que sea, bueno, dependiendo de vuestras restricciones de tamaño. Si es el faro de un coche, veréis muchas veces que los faros de los coches son fuertemente parabólicos, ¿vale? Porque hay que encajarlos en el coche, ¿eh? Entonces, un faro me interesa que sea fuertemente parabólico. ¿Eso qué va a hacer? Que el foco y la directriz estén muy cerca para que esto sea así, ¿vale? Sin embargo, en radioastronomía, las señales vienen de muy lejos y yo quiero interceptarlas con un área muy grande. Entonces, radioastronomía, la gente lo que hace es poner el foco y la directriz muy lejos, ¿vale? Para que así el área de la parábola sea lo más grande posible. Entonces veréis que en un foco la bombilla está aquí y la parábola es muy cerrada, y sin embargo en una radiotelescopio veréis que el receptor está aquí usualmente sujetado por una estructura, y la parábola está muy abierta, ¿vale? Para recibir la mayor cantidad de área posible. En un foco interesa concentrar la luz y que esto sea pequeño, entonces es justo al contrario, ¿vale? Entonces uno hace una decisión de diseño. ¿Quiere una parábola muy achatada o poco achatada? ¿Vale? Imaginaos que nosotros queremos una parábola poco achatada, ¿vale? Pero muy achatada, ¿vale? Entonces ponemos foco y directriz muy cerca. Este es nuestro foco, esta es nuestra directriz. Y ahora, ¿cómo encuentro puntos de la parábola? Lo primero, tengo uno de regalo, ¿verdad? Que es el punto medio. ¿Y los demás cómo los voy hallando? Pues simplemente con regla y compás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en verde, todos los puntos de esta recta están a distancia 1 de la directriz. Todos los puntos de esta recta están a distancia 2 de la directriz. Todos estos puntos están a distancia 3. Todos estos puntos están a distancia 4. Bueno, perdón, 4. Todas las rectas horizontales, paralelas a la directriz, están a la misma distancia de la directriz, ¿vale? Eso es lo bonito de que la directriz sea horizontal. Entonces, esto está a distancia 1 de la directriz, esto a distancia 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y ahora con un compás, voy a hacerlo en azul, aunque no va a salir muy bonito, cojo una circunferencia de radio 1 alrededor de del foco, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que está a distancia 1 del foco. Si cojo radio 2, son todos los puntos que están a distancia 2 del foco. Si cojo una circunferencia de radio 3, todos los puntos que están a 3 unidades de distancia del foco. Si cojo una circunferencia de radio 4, todos los puntos que están a distancia 4 del foco. Y si cojo una circunferencia radio 5, tengo todos los puntos que están a 5 unidades de distancia del foco. Muy bien. Pues entonces, como la distancia al foco y la directriz tiene que ser la misma, por ejemplo, esta circunferencia está a distancia 2 del foco y esta recta está a distancia 2 del foco, ¿no? Entonces ya tengo un punto de la parábola, que son los puntos de aquí, están a distancia 2 de una y de otra. Ahora, en esta circunferencia todo el mundo está a distancia 3 del foco. Y esta recta está a distancia 3 del foco. Pues el corte entre esa circunferencia y esa recta, que son aquí y aquí, son otros 2 puntos. Luego, la circunferencia siguiente está a 4 del foco. Y esta recta está a 4 del foco. Pues donde se cortan esas dos, tengo otros 2 puntos de la parábola. Luego, aquí y aquí. Y lo mismo para 5 y 5. Y aquí tenéis un montón de puntos de vuestra parábola. Con unos cuantos puntos más, uno tiene la parábola perfectamente pintada. Es muy sencillo. El juego siempre es procurar poner la directriz en horizontal, ¿vale? Porque así las distancias se miden en vertical, según el vector normal, ¿vale? Y es así de fácil. Bueno, entonces como tenéis ya ejercicios, vamos a dejar la cosa aquí, aunque solo hemos tenido 3 clases esta semana.
Pero bueno, me dicen que estáis saturados de trabajo, ¿vale? No os voy a contar, no os voy a colgar otra más. Y lo que hacemos es, a partir de la semana que viene, hacemos un montón de ejercicios y dejamos el tema, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, por favor, pues bueno, aquí estoy. Voy a intentar también estudiar lo de el Google Classroom, a ver qué tal está. Venga, muchas gracias y desconecto.